Vamos a empezar entonces con integral de superficie. Y para hablar de integral de superficie, podemos hacer una analogía con lo que hemos hecho hasta el momento, principalmente en integral de línea. En la integral de línea básicamente tomábamos nosotros una curva definida entre un punto A y un punto B, y a partir de esta curva hacíamos una partición y se construía una suma de Riemann, lo que se definía como la integral de línea. En este caso, ahora lo que vamos a hacer es una partición sobre la superficie, y esa partición pues tendrá allí esos tramos de superficie, parecen como unas hojitas ahí dobladas, supongan como si llenáramos toda la superficie con pedacitos rectangulares o cuadrados. Entonces esas formas que tiene allí serán los elementos de la partición de la superficie. Se define esa integral de superficie como una suma de Riemann, un límite cuando la norma de P tiende a cero de esta suma de Riemann acá por un delta de superficie, pero como ya es más o menos costumbre, estas integrales no las vamos a evaluar a partir de la definición. Entonces, métodos de evaluación de la suma, perdón, de esa integral de superficie. Esa integral de superficie, que será básicamente esto, la integral doble sobre la superficie de esa función en tres variables por el diferencial de superficie, se va a calcular de las siguientes maneras. Entonces, tenemos básicamente dos casos. Así que mucha atención. El primer caso es en el cual tenemos a una superficie escrita de esta manera, g como una función que depende de x y y. En este caso, el diferencial de superficie se, se toma de esta manera. Se toma como la raíz cuadrada de 1 más esas derivadas parciales al cuadrado sumándose por un diferencial de área. Y ahora esto se convierte, tengan en cuenta que si esto está definido para dos funciones x, perdón, para dos variables x, y, entonces el dominio de esta superficie es un subconjunto del plano x, y. Por lo tanto, esto se está definiendo sobre una región en el plano XY. Es decir, este diferencial de área será un dx de y o al contrario, de y de x. Pero lo que podemos decir en concreto es que el diferencial de superficie se comporta de esta manera, y entonces acá simplemente cambiamos la integral doble sobre la superficie como la integral doble sobre la región sobre la cual está definida la superficie, y el diferencial de superficie entonces lo cambiamos por esta expresión que está aquí. Entonces, primer caso, cuando g es una función que depende de x y y, el diferencial de superficie es así, y la integral de superficie se convierte en esta integral doble sobre la región que delimita, sobre la cual está definida esa superficie. Bien, es el primer caso. Segundo caso, cuando tengamos alguna proyección con respecto a alguno de los otros ejes. Es decir, si por ejemplo nosotros ya no tenemos a z como una función que depende de x y y, sino a y como una función que depende de g y de x, observen que acá más o menos es lo mismo. Si ustedes observan acá el z, lo cambiamos por la función que dependía de x y el diferencial de superficie lo cambiamos por esto que está acá. Si ustedes observan acá, no hay mucha diferencia en estos otros dos casos. Si y es una función que depende de x y z, y se cambia por esa función que depende de x y z, y el diferencial de superficie tiene una forma análoga al que vimos anteriormente, solamente que en lugar de tener acá la función que depende de x y y, ahora tenemos que la función depende de x y z. Pero igual vamos a tener derivada parcial con respecto a x y ahora con respecto a z en lugar de anteriormente con respecto a y. Creo que es bastante natural lo que aparece aquí. Y para terminar estos casos, si x es una función que depende de y y de z, entonces acá se sustituye x por esa función. El diferencial de superficie será la función g que depende de y y de z, derivado con respecto a y al cuadrado y derivado con respecto a z al cuadrado. Es decir, más o menos tiene la misma forma dependiendo de sobre qué plano quiera yo hacer la proyección.
porque recuerden que cuando estamos trabajando con alguna superficie, en algunas ocasiones es mucho más conveniente proyectar la región, ¿cierto? La región de integración con algún plano o con otro. En algunos casos es más o menos lo mismo, pero en otros reduce muchísimo las cuentas y hace que el problema sea mucho más sencillo. Bien. Bueno, finalmente la masa de la superficie, como tal, la masa de la superficie, es la integral doble de la superficie de la densidad. Es decir, que acá vuelve a tener las mismas definiciones, ¿no? Porque esto se convierte en una integral de superficie. Si esa superficie se puede proyectar sobre el plano XY, entonces esto es que se convierte, z cambia por esa función que depende de XY y el diferencial de superficie es el primer caso de estas ecuaciones, ¿cierto? De esta ecuación número 2. Pero, en resumen, la masa es la integral de superficie de la densidad. ¿Bien? Es esa integral de superficie. Entonces veamos un ejemplo acá inmediatamente. Determine la masa del paraboloide z igual a 1 más x al cuadrado más y cuadrado en el primer octante variando z entre 1 y 5. Es decir, esta parte, este primer octante, observen que acá nosotros proyectamos la superficie, la proyectamos sobre el plano XY, ¿sí? Sobre ese plano XY, y acá la proyección precisamente es cuando z vale 5, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos que z aquí valga 5 y nos queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? El 1 pasa a restar, es decir, esto es una circunferencia de centro en el origen y de radio 2, de radio 2. Tenemos esto que está acá, bueno, sigamos leyendo ahí el enunciado. Dice si la densidad directamente proporcional, bueno, sobre todo punto de la superficie es directamente proporcional a la distancia desde el plano XY. ¿Cómo se mide la distancia desde un punto acá hasta el plano XY? Es precisamente la coordenada Z de ese punto, ¿sí? Esto tiene coordenadas X, Y, Z. Esa distancia vertical precisamente será Z, es la distancia al plano XY. Como es directamente proporcional, esa densidad la podemos considerar como K por Z. ¿Ven? Como K por Z. Ahora, vamos a ver las cuentas. Observando las cuentas, bueno, como vemos acá se proyecta esto sobre el plano XY y la primera versión de esta masa sería que, a ver, veamos. La densidad es K por Z. Z es precisamente esta expresión, es decir, esto de acá es Z. El valor de la constante lo podemos sacar de esa integral doble y queda la integral doble sobre la región R de esta expresión que está acá. La derivada parcial de esta función, ¿quién viene siendo? Con respecto a x es 2x y con respecto a y es 2y. Es decir, que el diferencial de superficie, ese diferencial de superficie, en este caso, ¿quién es? Es 1 más 4x cuadrado más 4y cuadrado por un diferencial de área. Esta parte que está acá es el diferencial de superficie. Ahora se convierte mi problema en hallar esta integral doble. Pero para hallar esta integral doble, teniendo en cuenta lo que tenemos ahí involucrado, es mucho más sencillo usar coordenadas polares. Usando coordenadas polares, acá tenemos la ecuación de esta curva es r igual a 2 y podemos poner a variar teta en esa región entre 0 y pi medios, r entre 0 y 2. ¿Y cómo queda todo esto? Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. 4 veces x cuadrado más 4 veces y cuadrado es 4 veces r cuadrado. Y bueno, ahora tenemos esta expresión que está acá. Y lo que procedemos es a calcular esta integral. Se plantea esa integral en coordenadas polares, como está acá. Bueno, con ese S de R, bueno, acá recuerden que tenemos el jacobiano. Y bueno, se hacen las cuentas, ¿no? Acá parece que se hace el producto de todo esto.
y se trabaja alguna de estas integrales como dice acá por partes. Pero bueno, ya lo que queda ahí en adelante son cuentas, ¿no? Ver qué detalles tienen que hacerse en la integral. Me interesa por ahora que tengamos presente cómo plantear estos problemas. Eso me permite hallar entonces la masa de esa superficie teniendo en cuenta la densidad. Teniendo en cuenta- Profe, Sí, sí. una pregunta. ¿Ahí se puede utilizar simetría también en el caso de que no dijera que fuera solo el primer octante? Bueno, depende en este caso, si no dijera que fuera el primer octante, sí, por cómo es la densidad. ¿Cierto? Porque la densidad es simétrica con respecto a estos 4 octantes de arriba. Es decir, si yo tomo un punto por acá o tomo un punto por allá en el segundo octante, que están a la misma altura, entonces van a tener la misma densidad, ¿cierto? Pero sería diferente si de pronto la densidad, no sé, se controlara de una manera diferente. Recordemos que la simetría no solamente es con respecto a la región, ¿cierto? Sino también debe ser simétrico con respecto a qué? Con respecto a lo que está dentro de la integral. ¿Sí? Con respecto a lo que está dentro de la integral. Si dentro de esa integral no tenemos que se pueda aplicar simetría, aunque la región sea simétrica, no se podría aplicar simetría. ¿Bien? Pero en los casos en los que sea posible, por supuesto. A ver, ahora tenemos esto. Queremos hallar esta integral doble, esta integral de superficie, perdón, de xz cuadrado por ds, donde S es la porción de cilindro, esta que está acá, eh, y igual a 2x cuadrado más 1 en el primer octante acotado por x igual a 0, que es el plano YZ, x igual a 2, un plano paralelo al plano YZ, z igual a 4, un plano paralelo al XY y otro paralelo al XY que es z igual a 8. Es decir, este cilindro que está acá, lo cortamos con esos planos y queda simplemente lo que se ve en la parte derecha de la pantalla en azul. Por supuesto, acá lo mejor es proyectar todo esto con respecto al plano XZ. Y entonces veamos cómo debe trabajarse de esta manera. A ver, vamos a poner aquí esto de momento. Esto en el plano XZ es un cuadrado, bueno, de hecho es un rectángulo. Ese rectángulo, observen, Z varía entre quién y quién. Z está variando entre 4 y 8. X está variando entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Eso nos forma este rectángulo. Y la superficie está controlada por esto. Y igual a 2x más 1. 2x cuadrado más 1. Entonces tenemos acá básicamente una función que depende de x y z. Por lo tanto, bueno, básicamente podemos considerar que y es una función que depende de x y z, depende de x y de z, y para esto necesitamos ahora calcular el diferencial de superficie. Porque bueno, acá tenemos x, no hay problema, no hay que sustituir nada, en z no hay que sustituir nada tampoco, lo único que hay que sustituir es el diferencial de superficie. Si tuviéramos algo con y acá dentro de la integral de superficie, pues se sustituye el valor de y en términos de x y z, en este caso solo aparece x. Bueno, ¿quién es la derivada parcial? ¿Quién es derivada parcial de esa función y con respecto a x? Esto será 4x. Y derivada parcial de y con respecto a z, ¿quién es? 0. Es decir, esa integral diferencial de superficie es 1 más esa primera derivada parcial al cuadrado, 16x al cuadrado, más la segunda derivada parcial al cuadrado, 0 al cuadrado. Y esto con respecto a un diferencial de área. Se procede a hacer esa cuenta. Observen entonces esta integral de superficie se cambia por la integral. Y acá miremos entonces cómo queda esto. Tenemos acá, como les digo, xz cuadrado, no cambia nada, y el diferencial de superficie es de esta forma, 1 más 16x cuadrado por un diferencial de área,
En este caso podemos escoger así de z de x, z variando entre 4 y 8 y x variando entre 0 y 2. ¿Bien? Entre 0 y 2. Y ya lo que queda es hacer cuentas. ¿Sí? Lo que procede es hacer ahí las cuentas y ahí está. ¿Qué pasa si la superficie es parametrizada? Porque hasta el momento nosotros teníamos el caso en el cual la superficie no era parametrizada, sino la superficie estaba dada por una función en términos de las coordenadas rectangulares, ¿cierto? Pero si la superficie llega a ser parametrizada, a ver, aquí cambia un poco todo esto. Y en lo que cambia es precisamente en esto. Suponga que S es una superficie parametrizada y acá tenemos esta función vectorial que está parametrizando cualquier punto en la superficie. Acá, como la función depende de dos variables u y b, entonces el dominio debe ser una región en el plano u, b, y entonces tenemos el siguiente teorema. Si S es una superficie paramétrica suave definida por esta ecuación vectorial, esta es la parametrización, donde U, B varía sobre una región R en el plano V y F es una función continua sobre S, esta función F es continua sobre la superficie. Tengan en cuenta que estamos integrando sobre la superficie. Entonces, este integral de superficie, ¿quién es? Observen que acá x lo sustituyo por su parametrización x en términos de u y b, lo mismo para y y lo mismo para z. ¿Qué pasa con el diferencial de superficie? Si ustedes recuerdan, cuando estaba parametrizado, ese diferencial de superficie, ¿quién era? ¿Lo vimos cuándo? ¿Cuándo vimos eso? Cuando definimos el área de superficie, ¿cierto? Que esa diferencial de superficie, ¿quién es? Es precisamente esta cuenta que está acá, que básicamente es el producto cruz, es ese producto cruz, pero calculando la norma, ¿sí? Calculando la norma de ese producto cruz. Y esto por un diferencial de área. Ahora todo esto se aterriza en una región del plano V. Es en lo que cambia. Si la superficie está parametrizada, entonces el diferencial de superficie es precisamente esto que está aquí. Es eso que está ahí. Recordemos otra cosa, muchachos, que cuando la superficie está parametrizada, bueno, quitándole la norma, esto que está acá, ¿qué modela? Eso que está allí modela el vector normal a la superficie en todo punto, ¿cierto? Porque eso lo utilizábamos como vector normal para calcular la ecuación del plano tangente, si lo recuerdan, sin la norma, ¿no? Sin la norma. Entonces, ahí tenemos varias connotaciones para eso. Es decir, este vector, porque esto es vectorial, derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz con derivada parcial de R con respecto a V, ¿esto qué es? Así tal cual está, esto me da o me permite describir el vector normal a la superficie parametrizada en cualquier punto sobre la superficie, ¿sí? Pero este también se va a convertir en el vector normal que me permite calcular el plano tangente. ¿Qué pasa si ya no tenemos esto acá? Ya le calculamos norma. O sea, si en lugar de tener esto, le calculamos su norma, ya no es vectorial, ¿cierto? Tiene la naturaleza escalar y ahora esto tiene más relación con el diferencial de superficie. Sí, tendrá más relación con lo que es el diferencial de superficie. De hecho, esta cuenta por el diferencial de área es el diferencial de superficie. Entonces, tener ahí esa distinción, ¿no? Veamos un ejemplo. Miren aquí a la parte de la derecha esa gráfica. Esa gráfica, eh, si uno trata de eliminar los parámetros y trata de construir algo de manera rectangular, esta hélice, de hecho, estas se conocen como superficies helicoidales, precisamente porque su comportamiento son como hélices. Pero estas hélices son tremendamente difíciles de describir en términos rectangulares. Es mucho más fácil
describirlo en términos de otras coordenadas. De hecho, estas coordenadas polares. Entonces, observe, simplemente la pregunta es, quiero que evalúe la integral de superficie que está acá, donde esa es la superficie definida paramétricamente como está acá. ¿Sí? A ver, vamos a hacer estas cuentas así completas. Vamos a tomar aquí un pantallazo y llevamos todo esto al tablero. ¿Bien? Vamos a llevar esto a la pizarra y hacemos las cuentas. Bueno, si se pierde un poco de calidad en la imagen, igual voy a reescribir algunas cosas. A ver, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular la integral de superficie de la raíz de 1 más x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a s de s, donde s es la superficie parametrizada por esta función posición. R de v es u coseno de b en i más u seno de b en j más v en k. Y acá teniendo en cuenta que u varía entre 0 y 2 y v varía entre 0 y 4pi. ¿Sí? Varía entre 0 y 4pi. Más o menos para que entendamos un poco cómo se genera esto, las primeras dos componentes lo que están haciendo es construir una circunferencia más o menos, ¿sí? En, en coordenadas polares. Pero la tercera componente está aumentando la altura. Entonces piense que yo tengo una línea, básicamente piense como si tuviera yo un radio, una línea, y eso dibujara, ¿sí? Tuviera color, tuviera un trazo. Y a medida que yo voy haciendo circunferencias, voy haciendo rotar esta línea alrededor de este eje, voy aumentando la altura de esa línea. Eso es lo que genera esta hélice. Por eso se maneja entre 0 y 4pi. Precisamente entre 0 y 2pi apenas da una vuelta, pero entre 0 y 4pi da la segunda vuelta. Tenemos una hélice ahí con dos vueltas. Bien. Bueno, entonces para este caso, ya sabemos esta integral de superficie necesitamos calcular el diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie, ¿cómo lo vamos a calcular? Ese diferencial de superficie será la norma del producto cruz de la derivada parcial de dr de u cruz dr de b. ¿Cierto? Y esto por un diferencial de área. Entonces vamos a proceder a calcular esto. ¿Quién es este producto cruz de r de u cruz de r de b? Esto será, a ver, en la primera línea va IJK. Y en la segunda línea tenemos derivada parcial con respecto a u de toda esta función. ¿Qué nos queda? Nos queda coseno de v, seno de v, 0. Ahora derivada parcial con respecto a v de toda la función r. Acá nos va a quedar menos u seno de b. Acá tenemos u coseno de b. Y acá tenemos 1. Derivando parcialmente con respecto a v. Y pues ahora hacemos las cuentas. Hacemos las cuentas. Este primer producto nos da, en la primera componente nos da seno de b. Esta segunda diagonal nos va a dar 0 en la segunda componente. Y esta tercera nos va a dar, ahora vamos a dejar por acá espacio para la primera, segunda. Y para la tercera nos queda u cuadrado, no, perdón, u coseno cuadrado de b. U coseno cuadrado de v en la dirección de k, ¿no? Bueno, listo, ahí ya está en la tercera componente. Ahora tenemos los que van restando. Esta primera que aparece acá, como este está negativo, de hecho queda más, vamos a escribirlo con azul, más u seno cuadrado de v. Cerramos esto aquí. Esta segunda no aporta nada en la primera componente, queda 0, y esta tercera
diagonal subiendo, simplemente nos queda coseno de b. Bueno, de hecho sobró bastante espacio. Ahí tenemos, voy a reescribir esto entonces será el vector seno de b, coseno de b, y acá haciendo factor común u me queda u factor de coseno cuadrado más seno cuadrado de b, es decir, simplemente me queda u. Este es ese producto cruz y ahora calculemos la norma. Entonces la norma de este producto cruz de dr de u cruz dr de v, ¿quién es? Será la raíz cuadrada del primero al cuadrado, seno cuadrado de b, más el coseno cuadrado de b, más u al cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado por más coseno cuadrado da 1, es decir, todo esto da 1 más la raíz de 1 más u cuadrado. De esta manera ya tenemos nuestro diferencial de superficie, será 1 más la raíz, perdón, la raíz de 1 más u cuadrado por el diferencial de área. Entonces vamos a volver acá a nuestra integral. Esta integral que queremos nosotros calcular. Esta integral será igual a ¿qué? A ver, vamos a escribir por acá este resultado. Esta integral de superficie será igual a la integral doble sobre la región. Tengan en cuenta que esta región cae en el plano V, y de hecho es un rectángulo. Y observen, acá esta primera parte, la parte de la función, vamos a hacer los cambios necesarios. Tengan en cuenta que x es igual a u coseno de b, que y es igual a u seno de b. Entonces hacemos ahí los cambios. Acá tenemos 1 más x al cuadrado, será u cuadrado coseno cuadrado, u cuadrado coseno cuadrado de b, y al cuadrado que será u cuadrado seno cuadrado de b, u cuadrado seno cuadrado de v. Esta es la función haciendo la sustitución y el diferencial de superficie nos dio la raíz de 1 más u cuadrado por el diferencial de área. Haciendo cuentas acá internamente, tenemos factor común u cuadrado, ¿cierto? Y queda u cuadrado factor de coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b, es decir, todo lo que queda ahí adentro es 1 más u cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta integral doble va a quedar como la integral, acá simplemente quedará 1 más u cuadrado, y acá por un diferencial de área, vamos a escribir acá de u de b, y recordemos u variaba entre 0 y 2, y v variaba entre 0 y 4pi. Y ahora hacemos acá las cuentas. Hacemos acá estas cuentas, ¿y cuánto da esto? Bueno, esta primera integral, acá tenemos de 0 a 4pi. La primera integral es u más u al cubo tercios, esto evaluado entre 0 y 2 por db, es decir, esto es la integral de 0 a 4pi. ¿Cuánto da eso evaluado en 2? Eso será 2 más 8 tercios, eso será 14 tercios, si no estoy mal da 14 tercios. Y ahora por db, esto pues será 14 tercios por b evaluado entre 4 y 0, es decir, esto va a ser por 4. Y esto será 56 tercios. 56 tercios va a dar esa integral de superficie. Revisen las cuentas a ver si estamos bien. Estamos haciendo bien las cuentas acá. Pero observen cómo se convierte esto en un problema realmente sencillo. Calcular esa integral de superficie. Aunque la superficie pueda llegar a parecer... Bueno, vamos a mirar acá. Ah, cierto que era 4pi. Sí, acá olvidé el 4pi. Acá esto es 4pi. Eso queda acá 4pi y queda 56 tercios de pi. 56 tercios de pi. Ahora sí. Acá vemos el resultado.
La superficie puede verse un poco difícil de trabajar, pero cuando hacemos las cuentas usando estas herramientas se convierte en un problema bastante sencillo. Lo que hay que hacer es ver cómo interpretar lo que se nos solicita, cómo poder convertir esa integral de superficie en una integral doble con respecto a una región que podamos nosotros trabajar de una forma sencilla. Bueno, vamos a hablar de superficies orientadas. Vamos a hablar de superficies orientadas. Básicamente, eh, lo que dice en toda esta parte es que una superficie es orientada si existe un vector normal unitario en todo punto. Pero para eso necesitamos que exista siendo una función. Es decir, por ejemplo, esta superficie será orientada porque en todo punto yo puedo encontrar un vector normal, ¿sí? Un vector normal que está funcionando en toda la superficie. Eso que estamos pidiendo, este vector normal, de hecho, debe estar controlado por una función. Debe estar controlado por una función. Y la orientación puede ser, así como se ve en el dibujo B, puede ser hacia arriba o puede ser de esta manera, puede ser hacia abajo. Cuando se dice que tenemos una superficie orientada hacia arriba y en algunos textos, de hecho, se dice que la superficie es orientada positivamente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las componentes, las terceras componentes de los vectores del vector normal sean positivos. Es decir, si usted observa, estas componentes son positivas, todas las flechas apuntan hacia la parte positiva del eje Z, ¿cierto? En cambio, estas flechas apuntan hacia la parte negativa del eje Z en el dibujo C. Es decir, esta primera gráfica, podríamos decir que es una orientación, como dice por aquí, una orientación hacia arriba, o en algunos textos se dice que es una orientación positiva de la superficie, y el dibujo C, diríamos que es una orientación hacia abajo o una orientación negativa con respecto. No tiene nada que ver con que la superficie, digamos, con que la superficie esté, es decir, que eso esté mirando hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, uno podría pensar que tal vez la orientación tiene que ver con si apunta hacia la parte cóncava o hacia la parte convexa de, de lo que viene siendo la región que delimita la superficie. Pero no es de esa forma. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una superficie de este estilo, acá pongamos los ejes, entonces si ustedes observan una orientación positiva o una orientación hacia arriba de la superficie sería una orientación donde los vectores normales están, por decirlo de alguna manera, dentro de la superficie o mirando hacia dentro de la superficie, ¿sí? Pero si yo ahora cambio esta, y de pronto hago algo de este estilo, entonces ahora los vectores normales, si los ponemos mirando hacia arriba también será una orientación positiva. Pero ¿qué ocurre? Que ahora están hacia la parte de afuera. Es decir, que la orientación positiva no depende si está mirando hacia adentro de la superficie o hacia afuera de la superficie, no tiene nada que ver con eso. Realmente es hacia dónde apuntan los vectores normales. ¿Bien? Hacia dónde apuntan esos vectores normales. En algunos casos, la orientación no se puede definir para toda la superficie. Por ejemplo, si tenemos nosotros una esfera, independientemente de dónde se ubique la esfera, tengan en cuenta que la esfera no tiene una orientación completa. Es decir, por ejemplo, en este hemisferio en la parte de arriba, la esfera tendrá tal vez una orientación positiva. Pero en el hemisferio de la parte de abajo, y observe, estoy recorriendo la esfera con vectores normales mirando hacia afuera de la superficie.
Pero estos que están en el hemisferio de arriba son vectores que darían una orientación positiva a la superficie y los que están abajo darían una orientación negativa o hacia abajo en la superficie. No tiene mucho problema realmente con el tipo de orientación que tenga. En algunos casos interesa la orientación para no tanto el signo de la orientación, sino que exista la orientación. Que exista esa orientación. Hay superficies que no son orientadas. Por ejemplo, superficies que no son orientadas, tenemos el ejemplo de la banda de Mobius, que nosotros lo conocemos. Esta banda de Mobius, resulta que si yo este vector desde este punto, este vector normal, empiezo a deslizarlo a través de la superficie, llega un punto en el que ese mismo vector, mejor dicho, este vector está orientando el mismo punto P, pero en una dirección contraria. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde les digo que ese vector normal debe estar controlado por una función. Bueno, dice en la definición, una superficie es orientada si existe una función normal unitaria, continua, definida sobre cada punto de la superficie. Bien, definida sobre cada punto de la superficie. Cuando uno quiere que algo sea función, lo que, entre otras cosas, algo que le interesa que es para que sea función, que un punto, ¿cierto? Un punto tenga una sola imagen. Pero si yo tengo acá el conjunto de partida y el conjunto de llegada y resulta que ese punto tiene doble imagen, esto de acá no es función. Y es lo que ocurre precisamente acá. Yo a este punto le quiero asignar una orientación, pero resulta que le estoy asignando a la misma vez dos orientaciones. Pero ojo acá y quiero que no nos confundamos con esto. Por ejemplo, cuando yo decido en no sé, en un cascarón esférico, decido recorrer la superficie, puedo recorrer la superficie por la parte interna o externa. Claro, yo recorro la superficie acá por la parte externa, por esta parte externa, ¿cierto? Y si decido comenzar acá, entonces este vector básicamente lo estoy moviendo a lo largo de toda la superficie. Y observe que no existe un punto donde tenga dos orientaciones, ¿sí? Donde yo diga, bueno, voy a construir este y voy a construir otro. No existe. Claro, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿qué quiero decir que no quiero que confundamos estas dos cosas? Yo perfectamente podría hacer orientación interna, es decir, recorrer el hemisferio de manera interna. Y claro, en este punto tendría una orientación hacia acá. Pero aquí ya estoy decidiendo otra forma de orientar la superficie. ¿Sí? ¿Qué pasó en el ejemplo de la banda de Mobius? Que yo no he cambiado de decisión de orientar la superficie de otra manera. Simplemente estoy tomando este vector, es como tomar este vector y estoy recorriendo la superficie dejando ese vector que sea normal todo el tiempo. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro precisamente con que en el mismo punto el vector ese vector orienta la superficie pero en dirección contraria. Es decir, básicamente en el mismo punto existen dos vectores que entre comillas están orientando la superficie. Y eso hace que la función que determina el vector normal unitario no sea función. ¿Bien? Que no sea función. Hay ejemplos de superficies no orientadas o no orientables. Algunos de ellos, que son ejemplos más o menos sencillos, y de alguna manera deberían ser conocidos, son el ejemplo de la banda de Mobius y el ejemplo de la botella de Klein. De hecho, hay unas representaciones de la botella de Klein. La botella de Klein, básicamente, piensen, es una figura que está en R4. Y por aquí tenemos unas representaciones que se han tratado de hacer con respecto a, veamos este por ejemplo,
Miren, por ejemplo, acá cómo se está haciendo esto. Ah, este ejemplo está buenísimo. No sé si lo alcanzan a percibir. Miren la línea verde y la naranja que se genera. Vean que por un momento los vectores normales están girando hacia un lugar. Y si ven cuando se ven verde, están girando hacia adentro. Es decir, están apuntando hacia adentro en el mismo momento. Y observe, acá en la botella de Klein simplemente estamos haciendo lo mismo. Tomando un vector normal y recorriendo la superficie. Y encontramos que, así como en la banda de Mobius existen infinitos puntos donde la función, donde esa función que orienta, esa función normal unitario, de hecho no es función. La botella de Klein es un intento, esto que vemos nosotros acá es un intento de representación en 3 dimensiones de lo que es una figura definida en 4 dimensiones, básicamente. Y bueno, algo que puede ver uno, por ejemplo, tal vez acá en estas 3 dimensiones, es que esta botella de Klein tiene autointercepciones. Es decir, acá podemos ver que se corta a ella misma, pero de hecho, como se define en lo que es lo que es R4, no es una superficie que se corte a sí misma, ¿bien? No tiene esa propiedad. Entonces la botella de Klein es otro ejemplo de una superficie no orientada, no orientable, así como lo es la banda de Mobius. ¿Para qué necesito que las superficies sean orientables? Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a entrar en los detalles. Primero, ¿cómo podemos conseguir entonces nosotros la orientación de una superficie? De dos formas. Primer caso, el caso en el que tengamos una superficie. Acá de hecho tenemos una superficie de nivel, ¿cierto? En el nivel 0. En ese caso, ¿cómo podemos encontrar nosotros el vector normal unitario, la función que determina el vector normal unitario? Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el gradiente resultaba que era un vector normal a la superficie. Si ustedes recuerdan, con el gradiente nosotros construíamos la ecuación del plano tangente precisamente porque el gradiente era normal a la superficie. Entonces, ¿cómo obtener este vector normal? Dos formas. Si tengo una superficie de nivel en coordenadas x, y, z, entonces la función normal unitaria se define así. Y acá tenemos entonces el gradiente, ¿cierto? Como ya sabemos calcularlo, derivada parcial de esta función con respecto a x, a y y a z en las direcciones de i, j y k, dividido en la norma de ese gradiente. Esto me ofrece una función que nos determina o que describe el vector normal unitario en todo punto. Ese es el primer caso. Pero acá en este capítulo ya hemos conocido otro caso. ¿Qué pasa si la superficie no está descrita así? ¿Qué pasa si la superficie es parametrizada en términos de U y B? ¿Sí? ¿Qué pasa si la superficie es parametrizada? Entonces, ¿cómo se describe el vector normal? Recordemos que el vector normal va a estar dado por ¿quién? Va a estar dado por esta cuenta de R de U cruz de R de V. Y claro, ahora yo quiero que esto sea de unitario, ¿no? Para hacerlo unitario, entonces simplemente dividimos esto sobre la norma. Bueno, no lo voy a escribir así, mejor voy a escribirlo de esta manera. La norma de esta que está aquí. Así. Esto que está acá me da el vector normal, me da ese vector normal unitario para cuando la superficie es parametrizada. Entonces tenemos estos dos casos. Si la superficie no está parametrizada, usamos el gradiente y la norma del gradiente. Y si la superficie está parametrizada, usamos este producto cruz y la norma de ese producto cruz. ¿Está claro? Tenemos esos dos casos. Claro, uno puede también ver que cuando usa una parametrización natural, de hecho estas dos cosas coinciden, ¿no? Por supuesto que deben coincidir. Pero de esa manera vamos a conseguir nuestra función normal, esa función normal unitaria. Entonces, bueno, tenemos acá un ejemplo.
Considere esta esfera de radio A, donde A es positivo, y definimos esta superficie de nivel. Observe, si tenemos esta esfera acá, la superficie de nivel igualada a 0, ¿cómo será? Simplemente igualamos esto a 0, ¿cierto? Es decir, el A cuadrado pasa a restar y ya está. Vamos a construir acá el vector normal unitario. Calculamos entonces el gradiente de esta superficie de nivel. Aquí está el gradiente, calculamos la norma del gradiente, que es 2 veces A, y así construimos entonces nuestro vector normal. Y como dice acá, cuando yo saco esta raíz cuadrada, de hecho cuando yo extraigo esta raíz cuadrada teniendo en cuenta que acá pues tenemos esta norma, podría, para ofrecer dos orientaciones, simplemente tomar como 2A o menos 2A. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Estoy tomando menos el vector y esto que me ofrece. Observen, estamos haciendo acá ya la orientación no se dice hacia arriba y hacia abajo, sino las orientaciones son hacia afuera, el primer caso, cuando tomamos el vector normal así, y orientación hacia adentro, que es el segundo caso, cuando tomamos el vector normal como menos n. ¿Bien? Tomamos ese vector como menos n. Listo. Bueno, me interesa entonces ese vector normal unitario porque lo vamos a necesitar en el teorema de Stokes. Vamos a definir ahora el rotacional, la divergencia o el divergente no lo vamos a definir porque no vamos a ver como tal el teorema de la divergencia, entonces sería como información que no vamos a necesitar y no vamos a usar realmente. A ver, así se define el rotacional de un campo vectorial. El rotacional de un campo vectorial de este estilo simplemente es así. Observen, en la primera componente, en I, tengo derivada parcial de R con respecto a Y menos derivada parcial de Q con respecto a Z. En J, derivada parcial de P, observe, en J, que es lo que tiene Q, entonces hago derivada parcial de P con respecto a Z, menos la derivada parcial de Z con respecto a P. Estas definiciones yo realmente espero que las escriban. Y con respecto a acá, entonces derivada parcial de Q con respecto a X y menos derivada parcial de P con respecto a Y. Bien. Hay algunos que cambian acá de signo. De hecho, si ustedes observan, por ejemplo, si yo quito P, estoy haciendo primero la derivada parcial de R con respecto a Q, ¿sí? Con respecto a Y, y luego la de Q con respecto a R. Lo mismo ocurre en la última, pero en la del medio cambia de signo. Cambia de signo. Bueno, sería bastante conveniente que escribieran y se aprendieran esa definición del rotacional. Algo para destacar, estas derivadas parciales, nosotros ya las habíamos analizado en otras ocasiones, y era cuando queríamos determinar si un campo vectorial era conservativo, ¿cierto? En tres variables. De hecho, si el campo vectorial, podemos ver lo siguiente, si f es conservativo, resultaba que estas derivadas parciales eran iguales. Es decir, que el rotacional, de hecho, es el vector 0 en i más 0 en j más 0 en k. Es ese vector, es decir, es un vector nulo. Ocurre esto. Entonces, si es conservativo, podemos decir que el rotacional de f es 0, pero ojo, es el 0 vectorial. El rotacional es de naturaleza vectorial. ¿Bien? Así se calcula el rotacional. Entonces, tenemos este teorema que era más o menos lo que estaba diciendo. Supongamos que f, definido así, es un campo vectorial donde P, Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta del espacio tridimensional.
Dice entonces lo siguiente, el campo vectorial F es conservativo si solamente si el rotacional es 0. Tengan en cuenta, lo repito, reitero, este rotacional, este 0 es un 0 vectorial, no es un 0 escalar. Bien, bueno, acá también hace la advertencia. Advierta que cuando rotacional es 0, entonces las tres componentes del vector deben ser 0. ¿Sí? No quiere decir que sea un 0, el 0 número, no. Es el 0 vector. Bien. Cuando escriban estos resultados, les aconsejo que también hagan ese comentario ahí en sus apuntes para que no tengan confusiones con eso. Es decir, si el rotacional es 0, el campo vectorial es conservativo y viceversa. Vamos a calcular el rotacional. A ver, vamos a calcular el rotacional de algún campo vectorial. Acá se define la... A ver, vamos a calcular el rotacional del problema número 3. Entonces vamos a hacer dos cosas. ¿O cuál prefieren? ¿El 10? ¿Les gusta más ese problema 10? Tal vez, supongo que sí, porque no sé por qué a ustedes les atraen más esos problemas que se ven tal vez más largos, que tal vez hay que hacer más cuentas, pero bueno. Vamos a copiar este. Y vamos a pegar también lo que es la definición del rotacional, porque tal vez, bueno, no quiero empezar a hablar de cómo son esas derivadas parciales sin que tengan en cuenta a qué me estoy refiriendo. Así se calculará el rotacional. Ahí está. Entonces quiero calcular el rotacional de esa función, de ese campo vectorial. ¿Cómo se calcula entonces el rotacional? Voy a calcular de manera más o menos independiente las derivadas parciales que se me piden allí. Es decir, quiero calcular derivada parcial de P con respecto a Y. Esa derivada parcial de P con respecto a Y, ¿quién es? A ver, acá vamos a entender, voy a reescribir acá la función, no sé si se alcanza a ver bien. El campo vectorial, a ver si en el F, es x al cuadrado seno de yz, esto dentro del argumento del seno, en y, más z coseno de x, z al cubo en la dirección de j, más y e elevado a la 3, bueno, este no se alcanza a ver bien ahí tampoco, el problema 10, e elevado a la 5xy, parecía un 3, pero bueno, es un 5, a la 5xy en la dirección de k. Entonces, derivada parcial de P, de la función en la dirección de I, con respecto a Y. Entonces, dejamos acá esta constante, y acá va a quedar derivada de seno es coseno de YZ por la derivada interna que será Z. Derivada parcial de P con respecto a Z. Ahora, derivada parcial con respecto a Z, tenemos nuevamente la constante, acá coseno de YZ por Y. Ahora vamos a calcular derivada parcial de Q con respecto a X. ¿Quién es esa derivada parcial de Q con respecto a X? Bueno, dejamos esta constante Z. La derivada de coseno es menos seno de X Z al cubo por la derivada interna con respecto a X, que sería Z al cubo. Es decir, acá va a quedar Z a la 4. ¿Vale? Ahora, derivada parcial de Q con respecto a Z. Acá hay un producto, derivada del primero, eh, es 1 por el segundo, que es coseno de x z al cubo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, de hecho esto queda de la siguiente manera. Queda z, ¿cierto? Queda z, va a quedar aquí seno de x z al cubo por la derivada interna. La derivada interna será ¿quién? Será 3 veces
z cuadrado por x. 3 veces z cuadrado por z, z al cubo por x. A ver, vayan haciendo las cuentas por si de pronto hay algún error y lo corregimos de una vez. Finalmente, derivadas parciales de r con respecto a x. Con respecto a x, tenemos acá esta constante. Tenemos la función e a la 5xy y la derivada interna es 5y. Es decir, que de hecho esto va a quedar aquí como 5y cuadrado. Y finalmente, derivada parcial de r con respecto a y. Con respecto a y hay un producto. Tenemos de esta forma entonces. Y aquí el primero sin derivar por la derivada del segundo, que será lo siguiente. Será e a la 5xy por la derivada interna con respecto a y. Entonces sería esto 5x. Bien. Listo, tenemos esas derivadas parciales. Ahora vamos a escribir el rotacional. Observen el rotacional. Rotacional de f. ¿Quién será el rotacional de f? Derivada parcial de r con respecto a y menos menos dq de z. De r de y menos dq de z. Entonces tenemos acá de r de y menos dq de z en la primera componente e a la 5xy más 5yx e a la 5xy menos dq de z, queda coseno de x z al cubo más, ¿cierto? Con este menos y este otro queda más 3z al cubo x seno de x z al cubo. Todo esto en la dirección de y. Todo esto en la dirección de y. Ahora más, ¿qué queda en la dirección de j? En la dirección de j tenemos dp de z menos dr de x. dp de z será x cuadrado y coseno de yz menos dr de x. ¿Sí? Menos dr de x, que es 5y e a la 5xy. Esto en la dirección de j. Y ahora veamos en la dirección de k qué queda. En la dirección de k tenemos dq de x menos dp de y. Entonces, dq de x, tenemos aquí más dq de x, que es menos z a la 4, seno de x z al cubo, menos dp de y. Esta primera queda menos x al cuadrado, z coseno de yz. Z coseno de y, z en la dirección de k. Y listo, esto es el rotacional. El rotacional será una función vectorial que dependerá de x, y z. Simplemente pues estamos haciendo las cuentas para el rotacional. Ya vamos a ver en qué nos sirve el rotacional. Bueno, vamos a continuar entonces y hablar del teorema de Stokes. Básicamente, el teorema de Stokes es una generalización, una dimensión más arriba del teorema de Green. El teorema de Green, si ustedes recuerdan, nos permitía hacer esto, nos permitía cambiar la integral de línea por esta integral doble, ¿cierto? Con ciertas condiciones, por supuesto. Pero acá el campo vectorial básicamente era un campo vectorial en dos dimensiones. ¿Qué pasa si el campo vectorial de pronto es en 3 dimensiones? Entonces vamos a hablar acá del teorema de Green en el espacio tridimensional, y de hecho este teorema de Green en el espacio tridimensional se conoce como el teorema de Stokes. Bien, a ver, acá hay algunas cosas que se definen importantes. Suponga lo siguiente, tenemos una superficie que está acotada por una curva, ¿sí? Esta curva C que se ve acá sobre el piso de la superficie. Tenemos una superficie que está acotada sobre esa curva C.
Toda esa superficie acotada se proyecta sobre, por ejemplo, el plano XY y obtenemos acá una región. Esto que vemos acá es la curva proyectada, esa que se ve ahí C sub XY, es la curva, esa curva que delimita la superficie, es la curva proyectada con respecto al plano XY. Entonces, acá vamos a necesitar algunas cosas. Necesitamos que la superficie sea orientable para poder identificar nuestro vector normal unitario. Y vamos a identificar otro vector t, este t mayúscula, que es un vector tangencial, pero ese vector tangencial es un vector tangencial a la curva, no a la superficie. Bueno, de hecho sí en la superficie, pero solamente en la curva C que delimita, que está delimitando allí esa superficie. Bueno, ahí les dejo esto para que lo puedan leer ustedes después con algo de calma. Más o menos acá nos describe las condiciones que debe tener la superficie, la curva, la región, todo, pero todo eso se condensa en el teorema de Stokes. A ver, necesitamos que la superficie sea orientada. ¿Qué es que sea orientada? ¿Qué dijimos que era una superficie orientada o orientable? Que tenía un sentido, profe. Que tenía un sentido. No, eso no fue lo que dijimos. Si existe un vector normal unitario. Exactamente, en todo punto, ¿cierto? Sí, de hecho, si existe entonces la función vector normal unitario que describe precisamente el vector normal unitario en todo punto sobre la superficie. Bien, eso es que sea orientada y precisamente que eso que modela el vector normal unitario sea función. Listo, necesitamos una superficie que sea orientada, suave por partes. Nuevamente puede que tenga picos, que tenga algunas nosotros hasta el momento habíamos hablado de lo que era una curva suave por partes, pero esa definición se mantiene para lo que es una superficie. Es decir, la superficie es suave por partes, si tenemos que esas derivadas parciales son continuas y no simultáneamente nulas, ¿sí? En algunos tramos. Es decir, en algunos puntos puede ser que eso ocurra, que haya problema, pero que no, que se pueda unir básicamente con dos superficies suaves. Necesitamos que esté acotada por una curva C, y observe, la curva C debe ser cerrada, simple, suave por partes. ¿Qué es que sea cerrada? La curva, para que sea cerrada, punto inicial y punto final deben ser el mismo. ¿Qué es que sea simple? ¿Me recuerdan qué es una curva simple? ¿Qué es una curva simple? La que no tiene intersecciones. Exactamente, no tiene autointersecciones. Eso será una curva simple y bueno, suave por partes. Vamos a tener entonces acá un campo vectorial en 3 dimensiones para el cual tenemos las siguientes características. La función P, la función Q, la función R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas con respecto a X, Y, Z, por supuesto. Tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta del espacio tridimensional que contenga a la superficie. Bien. Entonces, si la curva C se recorre en dirección positiva, recordemos que la dirección positiva de una curva o la orientación positiva, esa curva es orientada positivamente si al caminar a lo largo de la curva en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el brazo izquierdo se mantiene todo el tiempo mirando hacia adentro de la región, ¿bien? Hacia adentro de la región. Básicamente, la dirección positiva es esa, en la cual se pueda caminar sobre la curva y que la mano izquierda apunte todo el tiempo hacia adentro. Si ustedes ven acá el muñequito que aparece, la mano izquierda apunta todo el tiempo hacia adentro de la región. De hecho, puede ser incluso más fácil ver la orientación acá desde
desde la proyección en el plano XY. Listo, tenemos todas esas condiciones. Ojo, el teorema de Stokes tiene un montón de condiciones y todas son realmente necesarias. Entonces, cuando uno quiere resolver problemas de esto, así no lo escriba, al menos debería tratar de verificar estas condiciones, porque ya hemos visto, al menos en teorema de Green, que cuando alguna de esas condiciones no se cumple, ¿cierto? Puede ser que la curva cumpla todas las condiciones, puede ser que la región cumpla todas las condiciones, pero si de pronto las funciones o las derivadas parciales no son continuas en la región, no se puede aplicar teorema de Green, ¿cierto? Acá pasa exactamente lo mismo en teorema de Stokes. ¿Cuál es la conclusión del teorema de Stokes? Esta integral de línea que vamos a calcular acá, esta integral de línea sobre esa curva, no es otra cosa que la integral de línea, observe, acá este f.dr, este f.dr se está cambiando por un f producto punto t por el de s, por el diferencial de superficie. ¿Ese t quién es? Ese t, como ya lo definimos acá, es el vector tangente. Es un vector tangente que es tangente a la curva, ¿no? A esta curva sobre la superficie. De hecho, él es tangente unitario. Unitario quiere decir de norma 1. Pero algo incluso más importante es donde entra el rotacional, esta integral de línea, y ahí es donde se ve la equivalencia con el teorema de Green, es exactamente la integral doble, pero es una integral de superficie, es integral de superficie del rotacional, que ya sabemos calcular, producto punto del vector normal unitario por el diferencial de superficie. ¿Bien? Por ese diferencial de superficie. De hecho, en muchos casos, calcular esta integral de línea es complicado y calcular esta otra integral de línea también es complicado. Realmente el potencial del teorema de Stokes, así como veíamos también el potencial del teorema de Green, era poder convertir esa integral de línea en una integral doble. Acá esto será una integral doble, pero es una integral de superficie. ¿Cómo sabemos que es de superficie? Porque acá está sobre, no sobre la región R, sino sobre la región S. Y claro, por supuesto, bajo ciertas condiciones, esta integral de superficie se puede cambiar a una integral doble, ¿cierto? Como ya hemos visto, sobre una región R, haciendo los cambios necesarios si la superficie está parametrizada o si no la está, para cambiar este diferencial de superficie por la raíz de algo dependiendo del caso, que fue lo que estábamos estudiando al inicio de la clase. Y bueno, acá donde n es el vector normal unitario a la superficie en la dirección de la orientación de S. Ahí está. Bueno, por acá está la demostración, pero más que la demostración me interesa ver las aplicaciones. A ver, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Vamos a ver acá esta gráfica. Y dice lo siguiente. Sea S la superficie, bueno, la parte de este cilindro, esto que se ve en el dibujo. Tenemos este cilindro, es un cilindro que abre a lo largo de Y. ¿Sí? Abre a lo largo de Y. X está acotado entre 0 y 1. Y está acotado entre menos 2 y 2. Y pues nos pide calcular el teorema de Stokes. Nos pide calcular el teorema de Stokes para este campo vectorial que nos dan acá. Y suponga que ese se orienta hacia arriba. Bien, se orienta hacia arriba, la superficie S. Verificar el teorema de Stokes, básicamente, ¿en qué se convierte? En calcular de forma independiente la integral de línea, ¿cierto? Esta integral de línea f.dr, y por otro lado, calcular esta integral de superficie del rotacional de f, de este rotacional de f, por el vector normal unitario por el diferencial de superficie. Calcular esto de forma independiente, y concluir que son iguales. Eso es lo que queremos, lo que quiere el ejercicio analizar para comprobar el teorema de Stokes. Entonces, claro, si ustedes observan la superficie, yo quiero calcular esta integral de línea, tengo acá cuatro tramos, ¿cierto? Esta curva, de hecho, es la unión de 4 curvas y se cumplen las condiciones para calcular esa integral de línea y de hecho, veamos entonces, bueno, acá parece que primero se va a calcular, sí, primero se va a calcular con el teorema de Stokes.
Entonces, calculando con el teorema de Stokes, vamos a calcular esa integral de superficie. Tenemos entonces el campo vectorial, calculamos el rotacional, ¿sí? Calculamos este rotacional, acá estará el rotacional. Luego procedemos a hacer ¿qué? Recuerden que acá tenemos que tomar esto como una superficie de nivel, es decir, igualamos esto a 0. Por lo tanto, esto nos quedará z más x al cuadrado menos 1, y esta será mi función h de x, y, z, y la superficie de nivel pues estará igual a 0. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso, entonces, como no está parametrizada la superficie, entonces para calcular el vector normal lo hacemos con el gradiente, ¿cierto? Acá está el gradiente de h. Tenemos derivada con respecto de toda esta función con respecto a x. ¿Quién es? 2x en y, 0 en y y 1 en k. Calculamos la norma y bueno, tenemos que este es el vector normal unitario. Es ese vector normal unitario. Y ahora, teniendo el rotacional, calculamos la integral de superficie. Del rotacional producto punto, el vector normal unitario. ¿Bien? Ese vector normal unitario. A ver, hagamos esa cuenta de ese producto punto, porque no sé si de pronto les parezca evidente lo que se está haciendo ahí. Observe, esto es lo mismo que dejamos la constante en términos, a ver, constantes en términos del producto punto. O si quieren, mejor lo escribimos así. A ver, mejor escribámoslo así, creo que de pronto hay menos confusión. Tengo 2x sobre la raíz de 4x al cuadrado más 1 en la dirección de y, ¿cierto? Estoy escribiendo el vector normal. Tengo 0 en la dirección de j y tengo 1 sobre la raíz de 4x al cuadrado más 1 en la dirección de k. Hago producto punto con el rotacional. Recuerden que el producto punto es conmutativo, entonces puedo, mejor dicho, n producto punto rotacional es lo mismo que el rotacional producto punto n. Es conmutativo. El rotacional, entonces tenemos acá menos y en y. Menos z en j menos x en k. Y ahora se hacen esas cuentas. Entonces recuerda, el producto punto se multiplica componente a componente, lo que está en y con esto que está aquí. Entonces, ¿qué queda? Nos va a quedar acá menos 2x por y sobre la raíz. Bien, lo voy a escribir así simplemente. Segunda componente, 0. Tercera componente queda menos x sobre la raíz. Y así se agrupa en una sola raíz y queda menos 2xy menos x, todo sobre esa raíz. Ahí vamos haciendo entonces esas cuentas. Ahora, teniendo en cuenta esta integral de superficie, ahora quiero calcular la integral de superficie, que como ya lo vimos en secciones anteriores, acá la superficie se proyecta sobre el plano XY, ¿cierto? Y esa superficie proyectada sobre el plano XY es un rectángulo. Un rectángulo teniendo en cuenta que X varía, a ver, X varía entre 0 y 1 y Y varía entre menos 2 y 2. Entonces, lo único que necesito es ahora calcular ¿qué? Necesito calcular mi diferencial de superficie, ¿cierto? ¿Quién es ese de S? ¿Quién es el de S? Recordemos que si z era una función que dependía de x y y, entonces el diferencial de superficie era la raíz de 1 más gx al cuadrado más gy al cuadrado, ¿cierto? Es decir, miremos quién es mi función z. Mi función z es 1 menos x cuadrado. Mi función z es 1 menos x al cuadrado, es decir, z derivada parcial con respecto a x es menos 2x y derivada parcial de z con respecto a y es 0. Es decir, que ese diferencial de superficie es ¿quién? Es la raíz de 1 más menos 2x al cuadrado más 0 al cuadrado por el diferencial de área. Es decir, ¿esto qué será? La raíz de 1 más 4x al cuadrado.
y lo reemplazamos acá. Claro, cuando el diferencial de superficie es reemplazado y tenemos que esto es precisamente 1 más 4x cuadrado, se simplifica con esta raíz que está abajo y por eso queda simplemente 2xy menos x por el diferencial de área. Y ese diferencial de área, como es un rectángulo, podemos poner acá el orden de y de x de 0 a 1 y de menos 2 a 2 y calculamos esto. Y encontramos, usando el teorema de Stokes, que esa integral de línea es menos 2. Esa integral de línea entonces es menos 2. Ahora, revisemos el proceso para hacer ese cálculo con integral de línea, que debe hacerse por cada una de las curvas. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Por ejemplo, la primera curva, esta primera curva, si ustedes observan esta primera curva, acá en la primera curva x vale 1, z vale 0, ¿cierto? X vale 1 y y varía de menos 2 a 2. Entonces, observe, primera curva, x vale 1, z vale 0, por lo tanto de x y de z valen 0, y y varía de menos 2 a 2, se reemplaza en la integral que estamos calculando, en esa integral de línea, y resulta que, bueno, eso da 0. Y así se procede para cada una de las curvas. Se procede así, por ejemplo, en la C2 me estoy moviendo sobre este tramo de la curva. Este tramo de la curva, aquí y vale 2, constante 2, y z es igual a 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Z va a ser igual a 1 menos x al cuadrado, y z variando entre 0, bueno, o de hecho puedo poner aquí a x a variar, ¿no? Para que quede todo en términos de x. X variando, varía de 1 a 0, por la dirección. Recuerden que acá la dirección es importante. Entonces vamos a ver aquí cómo hace. Z es igual a esto y observe, la integral va de 1 a 0, la orientación ahí es importante. Y bueno, y es igual a 2, z es igual a esto, el de y vale 0, el de z se calcula, se reemplaza en la integral y se obtiene el resultado. Bueno, esto ya es debería ser bastante sencillo para nosotros. Se calcula sobre C3, sobre C4 y finalmente se calcula esa integral de línea sumando ¿qué? Las 4 integrales de línea que calculamos. Y eso da menos 2. ¿Bien? Ahí estamos verificando el teorema de Stokes. Claro, acá estamos verificando el teorema de Stokes con una curva donde tal vez es fácil calcular la integral de línea, pero precisamente de esa manera se hace, ¿no? Se toma una curva en la cual es fácil calcular la integral de línea para poder comprobar, para poder comparar los resultados, ¿sí? Pero ahora las aplicaciones serán en superficies donde la integral de línea pueda complicarse más. Por ejemplo, veamos a ver otros ejemplos acá. Tengo que calcular esta integral de línea, donde C es la traza de este cilindro cortado por este plano. Es decir, tengo este cilindro circular recto y estoy cortando todo esto por un plano, o este plano inclinado y más z igual a 2. Entonces se pide orientar a la curva C en sentido contrario a las manecillas del reloj, observándolo desde arriba, en sentido contrario a las manecillas del reloj. A ver, si quisiéramos hacer esto por integral de línea, propiamente dicho, por integral de línea, ¿qué necesitaríamos hacer? Primero que nada, parametrizar este plano, ¿sí? Aunque este plano ya lo tenemos acá escrito en términos de básicamente x, y, z, aunque no está x. Pero la curva necesitamos entonces hallar la ecuación de la curva, que posiblemente cuando cortamos esto, lo que podríamos esperar es que este corte me produzca una elipse o algo por el estilo. Entonces tendríamos que hallar podríamos hallar ¿qué? La ecuación de esa intersección. Pero bueno, vamos a mirar acá el uso del teorema de Stokes. Usando el teorema de Stokes, nuevamente tenemos acá nuestro campo vectorial, ¿cierto? Ese campo vectorial que está acá lo podemos observar.
A partir de esto, esto es Z en Y, X en Y y en K. Calculamos el rotacional. El rotacional es 1, 1, 1. Es ese vector 1, 1, 1. Como no tenemos una superficie parametrizada, ¿cómo controlamos el vector normal? El vector normal lo controlamos con el gradiente. Calculamos el gradiente acá con esta superficie de nivel y obtenemos esto. Hacemos producto punto rotacional con el normal y planteamos esa integral de línea como esta integral de superficie. Se hacen las cuentas y de hecho al hacer las cuentas acá simplemente queda raíz de 2 por la integral de superficie. Y pues se hace la cuenta de esta integral de superficie como una integral doble sobre la región de integración, que por cierto esta región de integración, como ustedes pueden observar, esta región de integración, ¿quién es? Es una circunferencia de radio 1. Y al final, ¿esto en qué se convierte? Esto se convierte, antes de hacer este paso, se convierte en 2 veces la integral sobre la región R del dA. Es decir, ¿esto qué es? Esto es el área de la región R. Y como es una circunferencia, pues podemos simplemente calcular el área de esa circunferencia, que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Es decir, es simplemente pi. Por lo tanto, esto es 2pi. Y así se calcula. Tal vez hay que hacer acá algunas cuentas, pero pueden empezar a ver ustedes que las cuentas son mucho más sencillas que lo que se hace con integral de línea en muchos casos. Y eso es el teorema de Stokes. Entonces, ya lo que queda es hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos en el problema de 3 y 16, emplee el teorema de Stokes para evaluar esta integral de superficie. Acá directamente nos pide hallar el rotación, es decir, la integral de superficie al rotacional producto punto el normal. Y bueno, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros precisamente una superficie parametrizada? Si tenemos nosotros una superficie parametrizada, lo que se haría es calcular el rotacional, ¿cierto? El rotacional, y luego en el rotacional se reemplazan los parámetros, es decir, X, Y y Z. Y el vector normal no se calcula con el gradiente, sino se calcula con el producto cruz de R de U, cruz de R de B. Básicamente de esa forma. Son tal vez, observe que esto no tiene muchos ejercicios, solo tiene 18 ejercicios. Son quizás más interesantes los problemas en los cuales queremos simplemente calcular la integral de línea y vamos a usar el teorema de Stokes. A ver, vamos a hacer el problema 9. A ver, el problema 9. Bueno, aunque las funciones del campo vectorial parecen que se hacen sencillas, además parece que hay que usar polares. No sé, si quieren hacemos el 9 o el 8. A ver, vamos a mirar entonces el problema 9. Sí, el 9. Vale, miremos el problema 9. Puede ser que se simplifique, además la sugerencia es use coordenadas polares. Entonces vamos a ver. Queremos calcular la integral de línea, ¿bien? De f punto de r, donde c es esa curva, y para calcular esa integral de línea, entonces vamos a usar teorema de Stokes. Entonces observe, este campo vectorial, de hecho, es y al cubo en i menos x al cubo en j más z al cubo en k. Dice que C es la traza del cilindro. Observe más o menos como en el ejemplo. Tenemos un cilindro circular recto, ¿sí? Que se corta, entonces la traza de este cilindro, voy a escribirlo así. La curva C es la traza de este cilindro al cortar con el plano.
X más Y más Z igual a 1. Es de esos planos que se dibuja como un triangulito en el primer cuadrante, en el primer octante. Entonces, a ver, si ustedes observan, más o menos, hagámonos una idea de lo que está ocurriendo acá. Acá tenemos X igual a 1, por acá tendremos Y igual a 1, por acá tendremos Z igual a 1. Por acá tenemos entonces, eh, nosotros, no dice nada el primer octante, ¿no? No dice nada el primer octante. Entonces tenemos acá nuestro cilindro circular recto, y por acá vamos a tener nuestro plano. Este plano, más o menos, es un plano que va cortando, acá en el primer octante de esos planos que se dibujan así, pero de hecho cuando nosotros dibujamos nuestro cilindro circular recto, más o menos por ahí. Entonces, claro, este corte, tal vez se verá algo de este estilo. Es decir, pasa por este punto, pero de hecho el corte hace algo así. Y bueno, por acá continúa hacia abajo de esta manera. Es una especie nuevamente como de elipse. Entonces esa es nuestra curva. Nuestra curva es esta que está quedando acá. ¿Sí? Nuestra curva la voy a trazar con azul. Es esta que está quedando aquí. Es esa traza. Entonces vamos a orientar la curva positivamente. Es decir, vamos a orientarla de esta manera vista desde la parte superior, desde la parte de arriba, para usar el teorema de Stokes. Quiero calcular esa integral de línea. Quiero calcular esa integral de línea f.dr. Entonces vamos a usar el teorema de Stokes y vamos a calcularla. ¿Se puede usar el teorema de Stokes? De hecho, podemos verificar las condiciones. La función p, la función q y la función r son continuas, sus derivadas parciales también serán continuas, ¿cierto? Porque son polinomiales, serán continuas de hecho en todo el espacio. Podemos observar acá que la curva, la superficie, de hecho la superficie que está delimitando la curva es esta superficie, ese tramo del plano. Entonces, es una superficie que es orientable. Ahorita vamos a calcular precisamente el vector normal unitario. Es orientable, es una superficie que está encerrada por una curva, que es suave, por partes, que está acotando en la parte de abajo una región que también bueno, la curva además es simple. La región que está en la parte de abajo tiene también las condiciones. Podemos usar entonces el teorema de Stokes. Por lo tanto, esta integral de línea será simplemente la integral doble sobre la superficie, esa integral de superficie, del rotacional de f punto, el vector normal, ¿cierto? Ese vector normal, esto con respecto a el diferencial de superficie. Tengan en cuenta que el vector normal tiene que ver con respecto a la superficie, no al cilindro, ¿vale? Entonces, para calcular primero, calculemos, a ver, el vector normal. Y para calcular ese vector normal vamos a construir nuevamente esa función h, que será una superficie de nivel, ¿no? Tengan en cuenta que esto es lo que determina la superficie S. El plano no lo está determinando el cilindro. El cilindro está determinando junto con el plano la curva. Entonces, acá tenemos que esto será, bueno, x más y más z menos 1. Y bueno, calculamos entonces el vector normal como el gradiente de h sobre la norma del gradiente de h. Es decir, el gradiente de h, ¿quién es? El gradiente de h, derivada parcial de todo esto con respecto a x, 1 en la dirección de y. Más derivada parcial de h con respecto a y, 1 en la dirección de j. Y esto, con respecto a z, 1 en la dirección de k. La norma de todo esto, ¿quién es? De ese vector es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, esto es el vector, podemos escribirlo así como 1 sobre raíz de 3. O si quieren racionalizarlo con raíz de 3 sobre 3, no hay problema. Pero vamos a escribirlo un momento así, ¿vale? En j más 1 sobre raíz de 3
en K. Ese es mi vector normal unitario en toda esa parte de la superficie. Ahora vamos a proceder a calcular el rotacional. Bien, para calcular el rotacional, entonces observe, el rotacional tiene que ver con el campo, no tiene que ver con la superficie, no tiene que ver con la curva. El rotacional tiene que ver es con quién, con el campo que estamos trabajando, el campo vectorial. Entonces, bueno, acá tenemos y al cubo menos x al cubo más z al cubo. Recordemos entonces, bueno, el rotacional de f, voy a reescribir por aquí f para no perderlo de vista, es y al cubo en i menos x al cubo en j más z al cubo en k. Más z al cubo en k. Bien. Ahora vamos a hacer algo acá. Vamos a pegar nuevamente la definición del rotacional. Hay una definición alternativa de ese rotacional. Es con un... Vamos a pegar esto acá momentáneamente. Observe el rotacional. ¿Qué vamos a calcular? A ver, espérenme. 89. Dejámoslo por ahí. Tenemos entonces derivada de R con respecto a Y. Eso es 0, ¿cierto? R es Z al cubo. Derivada de Q con respecto a Z. ¿Eso quién es? Acá tenemos menos 0 en I. Más derivada de P con respecto a Z. 0. Menos derivada de R con respecto a X. 0. Esto en J. Esto en J. Acá más derivada de Q con respecto a X, esto es menos 3x al cubo. A ver, vayan revisando, a ver, de R de Y es 0, de Q de Z es 0, de P de Z es 0, de R de X es 0, de Q de X es menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, y finalmente acá menos de P de Y, menos de P de Y que es 3y cuadrado en K. Esto es el rotacional. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro rotacional va a ser 0 en I más 0 en J. Y acá tenemos simplemente esto. Voy a escribirlo más menos 3x al cuadrado más y al cuadrado en K. ¿Bien? Ahora, volvemos acá a nuestra integral de superficie. Esto será entonces la integral de superficie, el rotacional, producto punto el normal. A ver, miren, el normal es raíz de 3 sobre 3 en cada componente, multiplicado por esto, ¿qué va a quedar? Nos va a quedar simplemente que el rotacional de f, producto punto el vector normal unitario, ¿quién es? Entonces tenemos 0 por raíz de 3, 0. 0 por raíz de 3 sobre 3, 0. Y acá, menos 3x cuadrado y cuadrado por raíz de 3 sobre 3, nos queda menos x al cuadrado y cuadrado. Y esto multiplicado por y cuadrado. Esto multiplicado por raíz de 3. Esto multiplicado por el señor raíz de 3. Listo. Esto es ese rotacional punto n. Tenemos entonces acá simplemente menos raíz de 3, x al cuadrado más y cuadrado por el diferencial de superficie. ¿Qué hacemos ahora? Ver ese diferencial de superficie, cómo lo vamos a escribir, ¿cierto? Y para eso vamos a retomar lo que es la superficie. Es decir, acá vamos a tener, bueno, voy a reescribir esto un poco, menos raíz de 3 sobre, menos raíz de 3, integral de superficie, y observen, acá tal vez vamos a usar polares, pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si vamos a usar polares, recordemos cómo se calculaba el diferencial de superficie, ¿cierto? ¿Me recuerdan cómo se calculaba el diferencial de superficie? Cuando estaba parametrizado. Es decir,
Si nosotros vamos a hacer la parametrización, x es igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. ¿Quién es el diferencial de superficie? ¿No? Bueno, el diferencial de superficie será ¿quién? Será precisamente el de r, bueno, este es de la función posición, ¿no? De r de r, cruz de r de teta. Por eso es que cuando usan polares no ponen r, sino ponen u y b en vez de r y teta, para no confundir este r con el de la posición. Y esto por el diferencial de a, ¿cierto? Bueno, esto acá en norma, acá en norma. Entonces vamos a hacerlo de esa manera y lo vamos a escribir en coordenadas, en coordenadas polares. Entonces calculemos el dr, y bueno, el otro r voy a escribirlo así en rojo, dr de r cruz de r de teta. Entonces la primera, acá básicamente la función posición, ojo, la función posición, ¿quién viene siendo? En términos de r y teta. Esto viene siendo r coseno de teta, ¿cierto? Que es x en y, más r seno de teta, que es y en j. Entonces, derivada parcial de todo esto con respecto a r, ¿quién es? Coseno de teta, seno de teta. Bueno, esta derivada parcial con respecto, esta derivada parcial, acá tenemos, entonces, recuerden, es de x, de r y de y de r, ¿sí? Ahora tenemos de x de teta, la primera con respecto a teta, ¿quién es? Menos r seno de teta. Y la segunda con respecto a teta, ¿quién será? R coseno de teta. Hacemos ese determinante. ¿Y qué nos queda de ese determinante? Bueno, acá realmente estamos haciendo una versión light de esto. Qué bueno. Tal vez usted estará preguntando para qué sea este producto cruz, pero bueno, quería hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo así. Es decir, para esta posición hay un 0 en K. Más o menos es como se hacía, si ustedes miraron en álgebra lineal, cómo se hacía el producto cruz de dos vectores en R2. ¿Sí? Porque el producto cruz está definido en R3, pero si están en R2, entonces le agrego componente 0 a Z y ya está. Bueno, entonces, en la dirección de I, esta primera diagonal, esta primera da 0. En la segunda diagonal con respecto a J da 0 y la que va con respecto a K, ¿qué nos va dando? Con respecto a K, nos va dando R coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Ahora, las que van restando. Esta primera nos queda más, ¿cierto? Más R seno cuadrado de teta. Voy a escribirlo de una vez así. Seno cuadrado de teta. Acá cerrando el vector. Esta otra que nos queda, esta va con respecto ahí, definitivamente ni nos queda 0. Y esta de acá nos queda 0 también. Es decir, todo esto nos va a quedar el vector 0, 0, R. ¿Sí? 0, 0, R. Que cuando tomamos nosotros la norma de este vector, esta norma de dr cruz de r de teta, cuando tomamos la norma de ese vector, ¿esto qué va a dar? Bueno, esto va a quedar r, ¿cierto? Porque queda 0, raíz de 0 cuadrado más 0 cuadrado más r cuadrado, es raíz de r cuadrado, lo cual es r. Es decir, es el mismo jacobiano del cambio de variables, pero visto de otra manera. Entonces, ese es el diferencial. Acá vamos a cambiar esto de esta forma. Entonces, vamos a cambiar esto. El x cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? Es r cuadrado. Y el ds, observe, acá no estoy haciendo como tal un cambio de variables, no tengo que agregar otra vez el jacobiano, porque ya estoy calculando el diferencial de superficie. ¿Quién va a ser ese diferencial de superficie? Va a ser simplemente el resultado de la norma de r de r cruz de r de teta, que va a ser r por el diferencial de área. Y de una vez ese diferencial de área vamos a ponerlo así. Esto pongámoslo de r de teta. Y acá, como esto es una circunferencia, ¿cierto? Esto que está
la proyección es una circunferencia, la región R mayúscula es una circunferencia. ¿Esto en qué se convierte entonces? Se convierte en la integral R varía entre 0 y 1 y teta entre 0 y 2 pi. Y esto lo podemos incluso separar. Integral de 0 a 2 pi, porque no hay dependencia acá, de teta por, este por no es producto punto, no quiero que lo confundan. Entonces, bueno, mejor vamos a ponerlo así. De teta multiplicado por la integral de 0 a 1 de r al cubo por dr. Es decir, toda esa integral de línea va a dar 2pi, ¿cierto? 2pi de esta primera integral. Y acá tenemos r a la 4 cuartos. R a la 4 cuartos, esto queda 1 cuarto. Es decir, esto va a quedar pi medios, esa integral de superficie. Esa integral de línea que la estamos resolviendo con teorema de Stokes. ¿Sí? La estamos resolviendo ahí con el teorema de Stokes. Entonces observen acá, pues hay que hacer algunas cuentas. Hay que hacer algunas cuentas, por supuesto, el rotacional. Hay que calcularlo. Hay que calcular acá el rotacional. Más o menos vamos a esquematizar el problema. Tenemos el problema. Identificamos el vector normal. Hay que tener muy claro unas cosas, muchachos. El vector normal depende solamente de la superficie. El vector normal va con respecto a la superficie. El rotacional tiene que ver con el campo vectorial y nada que ver con la superficie para el rotacional. Entonces, listo, calculamos por acá nuestro vector normal. Check. Calculamos nuestro señor rotacional, que es vectorial también. Calculamos ese producto punto y planteamos entonces acá el teorema de Stokes. ¿Cierto? Cambiamos esa integral de línea por una integral de superficie y luego esa integral de superficie la calculamos por una integral doble sobre la región de integración, que para eso, como estaba parametrizado el diferencial de superficie, tuvimos que encontrarlo. Recordemos ese diferencial de superficie es la norma de este producto cruz por el diferencial de área. Entonces simplemente encontramos que la norma de ese producto cruz era R por el diferencial de área, que es esto que está acá, y ahora se convierte en una integral doble, que de hecho es bastante fácil de calcular. Cosas para tener en cuenta acá, precisamente que cuando queremos calcular esa integral de superficie, vamos a parametrizar. La superficie no está parametrizada, lo que estamos parametrizando es la región de integración. Y pues hay que calcular precisamente eso. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo con respecto al tema del último examen.